Entonces, regresando al ejemplo que estábamos haciendo aquí en la presentación. El número de reinos anda del orden de 1700, más o menos, con los valores que ustedes me indicaron, dependiendo de la aproximación. De cualquier manera, es menor a 2000, 2300. El límite es hasta 2300. Todavía es aceptable que se considere flujo laminar. En la literatura, se maneja entre 2000 a 2300, ¿sí? El número de reinos. Entonces, si recuerdan, en la clase pasada, en las clases anteriores, habíamos visto que para flujo laminar, voy a compartir esa ecuación. Para flujo laminar, con números de Reynolds, repito, hasta del orden de 2300, independientemente de que el flujo sea liso o sea rugoso, el factor de fricción F viene dado por la ecuación 6.5, 64 entre el número de Reynolds. Entonces, es el caso que estamos aquí teniendo de este ejemplo. Si ustedes dividen 64 entre 1733, o lo que hayan obtenido, de acuerdo a lo que comentaron hace un momento, el factor de fricción F anda alrededor de 0.0369. Sí, muy cercano, prácticamente 0.037. Entonces, ¿cómo calculamos la pérdida de energía por fricción? Vimos que para el cálculo de la pérdida de energía por fricción se utiliza la ecuación de Darcy, ¿sí? La ecuación de Darcy es la ecuación que viene aquí indicada en la ecuación 6.3. F por L entre D, B cuadrada entre 2G. Bien, entonces voy a sustituir en esa ecuación de Darcy para obtener la pérdida de energía por fricción. Y aquí está indicada esa sustitución. Factor de fricción F, 0.0369. El enunciado indicaba que la longitud del conducto es de 100 metros. Entonces ya sustituí F, L, 100 metros, D, 0.025. La velocidad B, 0.09 al cuadrado y entre 2G. Si hacen la operación, ¿sí? Revísenle por favor si esa pérdida anda alrededor de 0.061. A lo mejor les va a dar 0.059, 0.062, etcétera. Pero pues muy similar a alrededor de 6 centímetros. A ver qué opinan o qué encuentran. Sí, profe, sí me dio eso. Más o menos, ¿no? Ok. Bueno, entonces no sé si hasta aquí haya alguna duda. Es un ejemplo muy simple. Ok, entonces seguimos. Inciso B. Cambiamos el gasto Profe, para... Ay, ¿qué pasó? disculpe, y por ejemplo, si el factor lo quisiéramos sacar con la gráfica. Ah, ok. Vamos. Entonces nada más observen 1733, ¿no? Más o menos. Ok. Entonces, a ver, Reynolds. 1733.2. Vamos a la gráfica. ¿Qué sería este? El diagrama de Moody, perdón. Estoy agrandando. A ver si podemos tener mayor precisión. Miren, si calculamos el factor F de fricción con la gráfica,
este valor que está aquí, está muy borroso el exponente, pero es 10 al cubo. Este es 10 a la 4, 10 a la 5, etc. Entonces, el número de Reynolds que obtuvimos, si lo tratamos de expresar con exponente, sería o quedaría representado como 1.7 por 10 al cubo. 1.7 por 10 al cubo. Entonces tendríamos que entrar aquí en la gráfica con el 1.7. En 1.7 estaría más o menos 1.5, 1.6 y 1.7. Ahí tendríamos que entrar con una vertical. Entonces voy a tratar de subir una vertical hasta lograr cortar o tocar esa línea recta que representa la zona de flujo laminar y leer de este lado el factor de fricción F. ¿Sí? Más o menos, de acuerdo a la gráfica y a la escala vertical izquierda, aquí está el punto 03, punto 032, punto 034, y sería punto 0, déjenme ver, 32, 34, sería punto 036, este valor de aquí. Este sería el punto 038, 0.4. Entonces, punto 036 sería más o menos el valor que leeríamos de esa gráfica. ¿Sí? Punto 036. ¿Cuánto obtuvimos nosotros hace rato? Punto 037. Si ustedes me preguntan cuál es o por qué da esa diferencia, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que en el diagrama de Moody estamos leyendo de una gráfica que está en escala logarítmica. Cualquier imperfección que tengamos ahí en ese diagrama, tanto en la ubicación del número de Reynolds como en la lectura, pues nos va a dar esa diferencia que estamos encontrando entre el empleo de una ecuación y el empleo de un diagrama de Moody. Acabo de leer el punto 036. De manera más exacta, pues es empleando la ecuación en este caso de Passul, de punto 037 prácticamente. Entonces, los resultados son o deben ser muy similares, ¿eh? Una diferencia, pero no tan significativa. No sé si haya quedado claro cómo se obtuvo el Sí, valor. gracias, profe. ¿Sí? Sí. Okay, va. Bien, entonces seguimos. Cualquier duda, por favor, la vamos viendo porque esto lo van a ocupar muchísimo, muchísimo, muchísimo en sus demás asignaturas. Para el gasto de 0.682 metros cúbicos por segundo, bueno, ya vimos cómo transformar, ¿sí? A metros cúbicos sobre segundo. Entonces, gasto 0.301894. Entre el área nos da la velocidad. Reynolds, número de Reynolds, velocidad en metros sobre segundo, diámetro en metros, viscosidad 1.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El diámetro y la viscosidad siguen siendo los mismos. Ahora vean qué sucede con el número de Reynolds. 7423.077. Mayor a 2000 o 2300, el flujo no es laminar. ¿Sí? Ok, entonces ya no podemos emplear la fórmula de F igual a 64 entre el número de Reynolds porque el flujo ya no es laminar.
Entonces, habrá que utilizar o bien el diagrama de Moody o bien una fórmula para el tipo de flujo corresponde a, en este caso, al valor de 7000. Ok. Se indica en el enunciado que se utilice la fórmula de Blasius, si es el caso, para tubos lisos, ¿sí? Entonces, se está considerando que si vamos a emplear la ecuación de Blasius, es porque se está indicando de que el tubo es liso. Si fuera rugoso, no podemos emplear esa fórmula de Blasius, ¿sí? Tendríamos que emplear alguna de estas que vienen indicadas en el inciso C, pero no es el caso ahorita. Además, el número de Reynolds es mayor a 10 a la 5, ¿sí? El valor que acabamos de encontrar del número de Reynolds es mayor a 10 a la 5, ahorita lo vemos. Bueno, entonces, la ecuación de Blasius es válida para números de Reynolds mayores a 10 a la 5. Y viene indicada aquí la fórmula para obtener el factor F, punto 3164 entre el Reynolds a la punto 25. Ok, voy ahora a la solución. Miren, primero, la fórmula de Blasius es válida para números de Reynolds mayores a 10 a la 5. Este valor que está indicado de 7.423 se puede expresar como 7.4 por 10 a la, es 1, 2 a la 3, ok, la 3. Y ahorita lo vamos a representar en el diagrama de Moody para ver cómo quedaría ahí expresado. A ver, primero checamos si está bien ese valor. Punto 386 por punto 025. $7,423.07. Es correcto, ¿verdad? Sí, Ok. Ahorita me surgió sí es correcto. Ok. Ahorita vemos entonces. El factor de fricción F es de 0.034. A ver, chequenle, por favor. Punto 3164 entre 7.4 por 10 al cubo y todo eso a la punto 25, a ver si da el punto 034. Sí, da, profe. Ok, No, profesor. ok. Sí, Entonces, también he dado. de acuerdo, gracias. Entonces, el factor de fricción F va a ser igual a, si sustituimos en la ecuación de Darcy, pérdida por fricción igual con F, punto 034 por L, 100, entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y resulta una pérdida de energía de 1.03 metros. A ver si está bien. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces resulta 1.03 metros. Ok.
esa sería la pérdida de energía por fricción. La clase que sigue, que recuerden ustedes, el lunes no va a haber clase porque es día feriado. Entonces nos veríamos hasta el día miércoles. Ese día vamos a resolver este inciso con el diagrama de Moody y vamos a comentar acerca de las diferencias que se puedan encontrar entre el cálculo del factor de fricción F con Moody y el cálculo del factor F con la fórmula de Blasius, y por ahí damos algunas recomendaciones al respecto. Entonces, pues le voy a dejar hasta